Muchas Entonces, gracias. adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Izabal Roballo, médico general egresada de la Universidad Nacional. Voy a presentar junto con el doctor Alexis Fernández Hernández, estudiante de último semestre también de la Universidad Nacional, este tema de anatomía de mano y muñeca, dando una apertura a una línea de enfoque en cirugía de mano que vamos a tener en el grupo de interés de cirugía plástica. Esta presentación cuenta con la tutoría del doctor William Balaguer, residente de cirugía plástica. Ese es el derrotero de contenido que vamos a manejar en la noche de hoy. Y quise empezar con generalidades de la mano, entendiendo la mano como un concepto evolutivo. Bien es conocido por todos de que grandes vestigios que hay de la evolución humana están dados por cómo se ha visto la evolución en la mano desde los primates hasta el hombre, con la oposición del pulgar y separándola esta del movimiento generalizado de toda la mano, y los cambios morfológicos que ha tenido esta para generar ese movimiento, principalmente el de oposición y el de pinza, que es el que ha permitido generar grandes avances de lo que conocemos hoy en día, tecnológicos, la elaboración de la piedra, luego en la revolución industrial fue muy importante el conocimiento de la pinza, luego para estudios en física, entonces no podíamos empezar sin darle este realce. De entre los cambios evolutivos de la mano, quiero rescatar uno que es muy importante, lo vamos a ver cuando veamos las estructuras óseas de la mano, y en los cambios que ha tenido puntualmente el pulgar para tener esa posición. El primer metacarpiano, como lo conocemos en la mano normal, corresponde realmente a la falange proximal, o sea, que sería la primera falange del pulgar, la cual tuvo esa posición y esa morfología por un acortamiento del que debería ser el primer metacarpiano real, que es el hueso trapecio. Entonces, esos cambios del trapecio, de la falange proximal, que sería del pulgar, a ser el primer metacarpiano, han permitido el movimiento de oposición muy importante para la pinza de 3 apoyos. En la anatomía de superficie, la mano presenta una cara volar o palmar y una cara dorsal, las cuales se puede apreciar unos pliegues palmares y dos eminencias importantes, la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. La eminencia tenar es la más grande, se encuentra en la base del pulgar y es la que va a alojar todos los músculos que permiten la oposición y el pinzamiento, que vamos a ver más adelante. Y en la eminencia hipotenar se encuentra en la base del meñique y va a alojar a todos los músculos subyacentes, que vamos a ver también más adelante. En la mano, también en anatomía de superficie, es importante ver dos posiciones y más que eso es algo anatómico, es algo más como para la clínica, y es reconocer la cascada flexora de la mano en reposo, que es este movimiento que ven hacia su mano izquierda, donde hay una ligera flexión palmar que va de una menor a un mayor grado de flexión, desde el dedo índice hasta el dedo meñique. Adicionalmente, también es muy importante en trauma de mano es ver la orientación rotacional de los dedos. Esos dedos o esa orientación rotacional se ve en la flexión de las de las interfalángicas proximales, y debe verse que el eje de los dedos del segundo al quinto apunten hacia el hueso escafoides. Si hay algún trauma a nivel de los metacarpianos o de las falanges, se puede decir que hay una alteración rotacional respecto al escafoides. También los movimientos de la mano son muy amplios y se han ido adquiriendo a nivel evolutivo de acuerdo a las necesidades de prensión, de movimiento, de oposición del pulgar, pero podemos decir que son la abducción, la aducción, la extensión y la flexión de cada una de sus articulaciones, la oposición y el otro movimiento contrario que sería la reposición. Ya pasando a los huesos de la mano y la muñeca, hay que entender que la mano, los movimientos que vamos a tener en la mano, como se ve en esta diapositiva, requieren de una dinámica que
podríamos decir que va desde el brazo y más que todo desde el antebrazo, pero ya para hablar de anatomía, lo que sería mano y muñeca, empezamos con el hueso que sería el radio en su porción distal. El radio en su porción distal tiene una forma cuboide, es un hueso impar y presenta 6 caras, una superior, una inferior, una anterior, una posterior, una interna y una externa. En la cara posterior quiero rescatar que hay 2 canales y una prominencia, que es lo que conocemos como el tubérculo de Lister. Presenta un canal interno para el extensor propio del índice y el extensor común de los dedos. Y la cara externa también posee 2 canales, uno interno para los tendones de los músculos, extensión radial largo y el corto del carpo. Y va a haber una cara, la cual también presenta una articulación con el cúbito. No nombra el cúbito porque la mayoría del movimiento que va a darse hacia la muñeca va a darse gracias al radio distal. Posteriormente están los huesos del carpo, los cuales se encuentran en 2 hileras, una hilera proximal y una hilera distal. En la hilera proximal vamos a encontrar los huesos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y en la hilera distal los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Voy a darles como unas apreciaciones puntuales de estos huesos ya como de importancia clínica a tener en cuenta, y que espero que pues les quede esta presentación. De la hilera proximal es importante rescatar que el hueso escafoides va a ser el hueso que en trauma va a presentar mayor necrosis vascular. Ya vamos a ver en la parte de irrigación por qué. El hueso semilunar va a ser el que con mayor frecuencia se va a luxar. El piramidal lleva su nombre a la forma de pirámide que presenta y presenta una superficie articular con el hueso pisiforme, y el hueso pisiforme va a ser el último hueso del carpo que se va a osificar. Ya de la hilera distal, el trapecio se va a articular con el escafoides, el trapezoide, y va a ser un punto de anclaje para el primer metacarpiano, por lo cual es de mucha importancia para los movimientos de oposición, que es el característico del pulgar. Adicionalmente, por eso mismo, va a presentar mayor susceptibilidad a la artritis y se va a presentar un tipo de artritis particular, que es la risartrosis, por el uso continuo y extendido de esta articulación metacarpocarpiana. Del trapezoide va a ser el hueso más profundo del carpo y va a ser el más pequeño de la fila distal. Está relacionado articularmente con el trapecio. El hueso grande recibe su nombre porque es el de mayor tamaño y por eso mismo va a tener mayor fuerza de tensión y presión, sobre todas las que se van a ejercer a nivel del carpo. Y va a articularse con los huesos semilunar y distalmente con la base del tercer metacarpiano y a veces con el cuarto metacarpiano. Las lesiones de este hueso son muy poco comunes, pero casi siempre que haya una lesión del grande, va a haber una lesión del escafoides, por lo cual cuando uno vea en una radiografía una fractura del grande, generalmente va a asociarse y se va a ver también una de el escafoides. Y ya sobre el ganchoso, el gancho forma el borde cubital del túnel del carpo y va a formar el borde radial de lo que se conoce como el canal de Guyon. Es muy importante porque el nervio cubital va a pasar por delante del gancho del ganchoso, por lo cual pueden haber síntomas de compresión del nervio cubital cuando este hueso vaya a estar afectado en trauma o en cualquier patología. También hay que sospechar mucho las fracturas del ganchoso o se van a presentar en lesiones fracturas o lesiones por fatiga en deportes como el golf, baloncesto o actividades que van a involucrar impactos fuertes directamente contra la palma. Sobre los huesos metacarpianos, son 5 en total, se van a enumerar de medial a lateral, correspondiendo el 1 al hueso que al pulgar, y se van a articular entre sí, con excepción del primero y el segundo, dado que
esta liberación del pulgar es el que permite, como les he dicho, el movimiento de oposición. Y finalmente las falanges van a ser 3 en total. Del segundo al quinto dedo van a presentar 3 falanges, proximal, media y distal, y el pulgar solamente presenta 2, como les había comentado, por las modificaciones evolutivas que ha tenido el pulgar para presentar los movimientos de oposición. Ya pasando a los músculos de la mano, quise hacerlo de una forma como organizada porque a veces esto es como la parte más compleja en anatomía de mano, entonces dividirlos en músculos extrínsecos e intrínsecos de la mano. Se llaman extrínsecos o intrínsecos porque extrínsecos son que van desde los músculos que vienen desde el antebrazo y van a tener funciones sobre la mano, y los intrínsecos los que van a ser propiamente de la mano. Entre los músculos extrínsecos vamos a tener músculos también para subdividirlos y como hacer un mapa mental, extensores y flexores. Cada uno de estos van a estar en un plano ya sea superficial o profundo. Aquí les traigo la lista y vamos a ir uno por uno. Entre los extensores superficiales tenemos 5, que va a ser el extensión radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del quinto dedo, el extensor cubital del carpo. Es importante que el extensor radial largo y corto van a estar inervados por el nervio radial y el resto por el nervio interóseo posterior. Y aquí vemos en la imagen cómo se localizan, su origen y su inserción. En su función van a tener los extensores radiales largos y cortos del carpo, van a tener funciones de abducción y extensión de la muñeca. Los extensores tanto de los dedos como del quinto dedo van a extender la muñeca y extender los dedos del segundo al quinto. Y el extensor cubital del carpo va a extender y aducir la muñeca. Ya pasando a los extensores profundos, vamos a encontrar 4, que es el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del índice. Todos esos van a estar inervados por el nervio interóseo posterior y su movimiento principal que van a tener en común, con excepción del extensor del índice, va a ser extender la muñeca. También van a permitir el abductor largo del pulgar, como su nombre lo dice, abducir el pulgar. Y el extensor del índice va a ayudar con la extensión en general de la muñeca como movimiento general. También aquí podemos ver la imagen de cómo se distribuyen y cómo se ven anatómicamente. En los flexores superficiales vamos a encontrar 4 también, que va a ser el flexor radial del carpo, el palmar largo, ambos inervados por el nervio mediano, el flexor cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos. El flexor cubital del carpo está inervado por el nervio cubital y el flexor superficial de los dedos también por el nervio mediano. Van a generar, en general, los movimientos que se generan en este plano van a ser la flexión y la abducción de la muñeca, con excepción del flexor cubital del carpo, que va a aducirla y va a permitir el flexor superficial de los dedos presionar las articulaciones interfalángicas proximales. Después, cuando vayamos a ver inervación, pues esto tiene una importancia clínica a la hora de que se evalúa el trauma en mano. Esos diferentes movimientos que generan esos músculos por el nervio que está inervado y van a tener una significancia clínica para orientar hacia qué nervio es el que está lesionado o tener más o menos una correlación clínica. Y en el plano de los flexores profundos, vamos a encontrar el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Aquí también vemos en la imagen cómo están localizados. De los músculos intrínsecos, entonces para allá pasamos de los extrínsecos a los intrínsecos. Estos se van a, quise hacer esta división de los músculos que van a estar en la eminencia tenar, en la eminencia hipotenar, los músculos lumbricales y los interóseos. En los músculos tenares tenemos 4, el oponente del pulgar, el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar, como se ven aquí. Quise poner esta imagen también para tenerla como en relación con los músculos extrínsecos, ya que hacia esta región, que al ser la más grande, o sea, la eminencia más grande, tienen
correlación que es importante verla, pues, ya cuando se genera en contextos clínicos, cuando se genera trauma en esta zona, tener en mente como esta imagen de cómo se correlacionan los tendones de los músculos extrínsecos con los músculos tenares. Su función van a estar, al estar en la eminencia tenar, van a estar sobre el pulgar, por lo cual van a generar movimientos de oposición, de abducción, de flexión y de aducción, dependiendo ya cuál sea el músculo puntual del que estemos hablando. De los músculos hipotenares, es decir, los que se encuentran hacia la eminencia hipotenar, está el palmar corto, el abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y el oponente, perdón, del quinto dedo. Su inervación va a estar por el nervio cubital al estar hacia esta zona y van a tener principal acción sobre el quinto dedo, generando abducción, flexión y oposición. Y aquí también pues, se puede ver en la imagen cómo están localizados estos músculos de la eminencia hipotenar. Los músculos lumbricales son 4, van a insertarse en las superficies laterales de las expansiones extensoras de los dedos del segundo al quinto y su función va a ser flejar las articulaciones metacarpofalángicas y van a extender las interfalángicas del segundo al quinto dedo. Entonces, para que recuerden, los lumbricales no están ubicados nunca hacia el pulgar, sino solamente del segundo al quinto, y esta va a ser su función. Del primero al segundo lumbrical van a estar inervados por el nervio mediano y el tercer y el cuarto va a ser su inervación por la rama profunda del nervio cubital y esta diferencia también va a tener significancia clínica. Ya sobre los músculos interóseos, que a veces como uno suele confundir de pronto la función de los músculos lumbricales con los interóseos, recuerden que los lumbricales flejan las metacarpofalángicas y van a extender interfalángicas y los interóseos van a abducir los dedos. Los interóseos dorsales y los palmares van a aducirlos también del segundo al quinto dedo. Su inervación, sí, toda hacia esa zona va a estar dada por el nervio cubital. Y aquí vemos su localización. Ya para hablar del sistema tendinoso de la mano, y que es otra de las que genera como cierta confusión por las poleas y demás, entonces tenemos en primer lugar el túnel del carpo. Por el túnel del carpo, y es importante también porque lo preguntan en exámenes de admisión para los que estamos preparándonos para este paso y para ese momento, pasan 10 estructuras, que van a ser 9 tendones y el nervio mediano. Vemos aquí en la imagen como los números 9 y 10, los 9 correspondiendo a los flexores superficiales rodeados de su vaina sinovial y el 10 que son los flexores profundos también rodeados de la vaina sinovial. En el número 4 se ve el nervio mediano, donde el 4 ustedes ven una separación de y solamente lo que muestra el diagrama es una rama cutánea que es supraponeurótica del túnel del carpo y la otra estructura que va a pasar por el túnel del carpo va a ser el tendón del flexor largo del pulgar y su vaina sinovial propia. Aquí en esa imagen se ve en relación con el resto de estructuras a este nivel. Continuando con el sistema flexor, sigue el túnel palmar de los tendones flexores que se van a encontrar en el tercio distal de la zona metacarpánea de los dedos trifalángicos, es decir, del segundo al quinto dedo. Van a estar limitados lateral y medialmente por los tabiques paratendinosos verticales y volarmente van a estar delimitados por bandas pretendinosas y a nivel dorsal por la poneurosis palmar profunda o interósea. Es de importancia reconocimiento de este túnel palmar de los tendones flexores, sobre todo es para localizar los músculos lumbricales y las estructuras que discurren por los túneles vecinos. Entonces,
Ya en cirugía o en trauma es de importancia localizar la posición de este túnel palmar de los tendones flexores para la reconstrucción o para identificar qué estructuras posibles fueron las que se lesionaron, si fue a este nivel. Y terminando con el sistema flexor, eh, vienen las vainas fibrosas o las poleas flexoras. En los dedos linfalángicos se van a tener 5 poleas, como ven en el diagrama de la izquierda, 5 poleas anulares y 3 que van a ser poleas cruciformes, nombradas las poleas anulares como A1, A2, A3, A4 y A5, y 3 poleas cruciformes nombradas C1, C2, C3. Las poleas anulares son más gruesas que las poleas cruciformes y van a evitar la luxación palmar de los tendones flexores que discurren en medio de estas vainas flexoras o poleas. Y las poleas cruciformes van a ser más finas, como ya les dije, y van a permitir la acomodación digital por la forma en la que discurren, favoreciendo la aproximación de las poleas anulares entre sí. Ya a nivel del pulgar se van a encontrar 3 poleas en total, de las cuales solo van a haber 2 anulares, que es la A1 y la A2, y la oblicuo, como se ve en la imagen de la derecha. También, como para traer un poco de importancia clínica de esto que estamos hablando, a nivel de, pues un poquito trayendo como la correlación entre la anatomía de superficie y la anatomía propia de la mano, la Sociedad de Cirugía de Mano ha denominado unas zonas flexoras y unas zonas extensoras de la mano, es decir, cuando hay un trauma, cuando hay una lesión o cuando hay alguna intervención a este nivel, hablar bajo los mismos términos para entender hacia qué lugar de todo el sistema flexor o extensor ha sido la lesión. Entonces, a mano izquierda vemos las zonas extensoras de la mano y a mano derecha las zonas flexoras. Las zonas extensoras se nombran para los dedos trifalángicos de la 1 a la 8 y para el pulgar encontramos 5 zonas, pues son 4 zonas propias del pulgar y la séptima es común. Para esta zona mnemotecnia, que también es muy importante para exámenes de admisión, va a ser de que siempre tengan en mente de que los números impares van a estar correlacionados con la articulación y los números pares van a estar entre estas. Es decir, la número 1 corresponde a la articulación interfalángica distal, la número 3, la interfalángica proximal, la quinta a la articulación metacarpofalángica, la séptima al retináculo extensor o al carpo, y el intermedio van a ser las otras zonas. Entonces, si en algún momento les preguntan, pues acuérdense que hacia la zona extensora, articulaciones son impares y es más fácil pues ya ubicar los pares. Y en las zonas flexoras se van a encontrar 5 zonas flexoras propias del pulgar, van a ser 3, y teniendo entonces la zona 1, que va a ser constituida entre la inserción distal del flexor profundo, el avance de la falange distal y la inserción distal del tendón flexor superficial en la mitad palmar de la falange media, como vemos en el esquema. La zona número 2, que es la zona más amplia y por eso muchas veces se le denomina como la tierra de nadie, va a estar entre la inserción distal del tensor del flexor superficial en la mitad palmar de la falange media o donde vaya a terminar la zona 1 y va a ir hasta el comienzo de la vaina flexora a nivel del cuello de los metacarpianos. Más o menos se va a ubicar hacia el pliegue palmar distal. La zona número 3 está delimitada por este pliegue palmar distal, es decir, hasta donde finaliza la zona 2, y va a ir hasta la parte inferior del ligamento anular del carpo, o también donde se halla el origen de los músculos lumbricales. La zona 4 va a ser la zona
del túnel del carpo, por donde van a pasar, como ya les dije, las 10 estructuras. Y la zona 5 va a ir desde la parte proximal del túnel del carpo hasta la articulación radiocubital inferior. Y listo. Ya pasamos con mi compañero Alexis. Listo, entonces en esta parte, pues para hablarles un poco acerca de la irrigación de la mano, pero sigue con eso. Para hablarles un poco de la irrigación de la mano, pues las arterias, la mano tiene principales arterias que serían la radial y la cubital o ulnar. Pues estas arterias se anastomosan ya para formar arcos arteriales, el palmar superficial y el palmar profundo. La arteria cubital, pues es la más gruesa de las divisiones de la braquial. Su origen da en la fosa cubital y desde ahí se dirige hacia la mano medialmente y llega al borde medial del antebrazo en el tercio medio. Ahí baja hasta el borde medial de la muñeca y pasa anteriormente por el canal cubital del retináculo flexor para terminar pues ya en la palma, ahí formando el arco palmar superficial. Y las ramas, no, anterior. Ah, bueno, sí, pues las ramas de la arteria cubital se encargan de irrigar los músculos del lado medial del antebrazo, de la mano, y también pues tenemos la arteria recurrente cubital que se origina en la fosa cubital y asciende por el pronador redondo para dividirse en la rama anterior y posterior que se anastomosan con la red articular del cúbito en la zona medial. ¿Quieres ahora sí darle siguiente? Entonces, pues acá tenemos el arco palmar superficial que les comentaba, pues se encuentra en la palma de la mano y en la base de los dedos y se da por la anastomosis de la arteria radial con la arteria cubital. Este da origen pues a las arterias digitales propias que son las que irrigan los dedos. Y acá tendríamos pues el arco palmar profundo, que este pues se encuentra en la palma de la mano entre los tendones flexores de los dedos y lo mismo pues sería por anastomosis de las palmares metacarpianas y este pues da origen a las arterias metacarpianas dorsales, irrigando la mano y los dedos. Entonces pues acá les estoy mostrando la arteria radial. Pues la arteria radial tiene su origen en la fosa cubital, pero anterior al cuello del radio. Y esta lo que hace es que desciende por el borde lateral del brazo hasta el carpo, cruza el escafoides y el trapecio en su cara dorsal y gira hacia la palma entre las cabezas del primer músculo interóseo dorsal, pues para aquí entrar y empezar a contribuir al arco palmar profundo, anastomosándose con la rama profunda de la arteria cubital. En su parte superior, pues desciende rodeada por el músculo brachiorradial y es acompañada por el ramo superficial del nervio radial, o sea, van junticos casi todos en esa parte superior. En el tercio inferior del antebrazo ya pasa entre los tendones del flexor radial del carpo medialmente y el brachiorradial lateralmente. El siguiente. En cuanto a los nervios, pues los nervios lo que hacen, proporcionan sensibilidad y movimiento a los tejidos. Los principales nervios que tenemos serían el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. Entonces, el nervio mediano, pues sería el más grande de la mano, lo que hace es proporcionar la sensibilidad a la palma de la mano y a los dedos índice, medio y anular, dando movimiento a los músculos de la palma de la mano y de los dedos. Este está dado por dos fascículos que se unen delante de la arteria axilar, pues tiene delante de la arteria axilar, pues tiene fibras de las cinco raíces del plexo braquial. En la fosa axilar, este empieza pues su recorrido junto con la arteria, ingresan al brazo y se desplaza inferiormente al antebrazo sin proporcionar pues inervación a este punto. A nivel del codo, ahí sí ya se separa del nervio cubital y entonces ahí el nervio mediano continúa inferiormente al bíceps braquial y una vez pasa por debajo del codo se sitúa en el eje medial del antebrazo hasta el túnel del carpo. Junto al nervio cubital, pues se vuelven ya los responsables en este punto de la inervación de los flexores del antebrazo. Este lo que hace es que inerva el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el pronador cuadrado y el palmar largo.
Listo, esto es un poco como lo que les estaba comentando. Si quieres, darle el que sigue. Entonces, el nervio cubital, pues lo que hace es que proporciona la sensibilidad a la parte cubital de la palma de la mano y a los dedos meñique y el anular. Proporciona movimiento a los músculos de la palma de la mano y algunos dedos. Pues este nervio se origina también en la región axilar. En el fascículo medial, pues tiene fibras provenientes de C7, C8 y T1, y este baja junto al mediano, pero al llegar al epicóndilo medial, lo que hace es que el cubital lo rodea posteriormente y desciende posterior a la articulación del codo. Entonces ahí lo que hace es que empieza a rodear de adelante hacia atrás el compartimento anterior del antebrazo y se sitúa en su parte medial donde sigue el recorrido del músculo flexor cubital del carpo hasta llegar a la región hasta llegar a la región carpiana. Ahí ya cuando llega al carpo, lo que pasa es que se vuelve superficial al retináculo flexor con los vasos cubitales. Y pues pasa pues por una expansión del tendón del flexor cubital, que era lo que hablábamos, que se conoce como el canal de Gullón. Acá pues es súper importante en la parte clínica, ya que una lesión del nervio cubital nos va a provocar algo que se conoce como la mano en garra, en la que pues se realiza la flexión del primer y el segundo dedo, y el cuarto y el quinto dedo permanecen en extensión, y el tercero pues puede presentar una flexión parcial, ya que pues su inervación depende tanto del cubital como el mediano. Entonces, pues si tenemos el cubital dañado, pero el mediano íntegro, puede llegar a presentar una flexión parcial. Entonces, el nervio radial tiene un largo curso que pues rodea la porción larga y medial del tríceps. Lo que hace es que emerge bajo la porción larga del tríceps y se sitúa directamente sobre el húmero, pasa entre la porción medial y larga del tríceps y sale pegado al hueso por encima del músculo brachiorradial, y ahí llegando al epicóndilo lateral. Entonces, en esta zona es súper importante porque aquí este se divide en dos. Entonces se divide en el radial profundo, que es el que se encarga de la parte motora, y el superficial, que se encarga de la inervación sensitiva. Este lo que va a hacer es inervar pues al tríceps, al braquial, el brachiorradial, los tres extensores de la muñeca y el supinador en este punto. Entonces, al superar este punto, ambos ramos recorren pues caminos diferentes. El superficial pasa hacia atrás por debajo del tendón brachiorradial, eh, y lo que va a hacer pues es inervar sensitivamente la mitad radial del dorso de la mano, el dorso del pulgar también y la parte del dorso del índice, como pueden ver en esa imagen. Entonces, pues acá como para resumirles en una tablita de en cuanto a pues los tres nervios como de resaltar, entonces hablamos acá pues del nervio mediano, que lo que va a hacer es inervar la palma de la mano, los dedos índice, medio y anular, músculos de la palma de la mano y de los dedos, que va a tener integraciones de los pares craneales C8 a T1, nervio cubital, va a inervar la parte cubital de la palma de la mano, los dedos meñique y anular, los músculos de la palma de la mano, y va a tener raíces provenientes de C8, T1. Y el nervio radial, que pues va a inervar la parte radial de la mano, dedos pulgar e índice, músculos pues, de la muñeca y tanto de estos dedos, que sí ya va a tener integración de los pares craneales desde C5 a T1.